Buenas tardes, ¿cómo les van? ¿Estamos listos para iniciar la clase del día de hoy? Muchas gracias, amiga. Ahorita solo estoy dando tiempo que se conecten algunas personitas. Unos minutitos nada más que nos hagan el favor de conectarse. Bueno, ya va ahí un poquito, ¿verdad? Ya veo que hay bastantitos. Bueno, ahí estamos. Iniciamos pues la clase del día de hoy, semana 10, límites penales a la libertad de expresión. El objetivo general del curso es dominar precisamente este tema de libertad de expresión y analizar un poquito la ley esta de libre emisión de pensamiento, ¿verdad? Los artículos constitucionales que también nos orientan al tema y la ley esta del libre acceso a la información. Eso es lo que vamos a hacer hoy. Un poquito vamos a hacer eso. Hoy ustedes, siempre los que van el día domingo se llevan otro tipo de exposición, porque ya con la primera exposición logro reunir un poco de elementos. Y con la siguiente exposición se reúne el 100% de elementos. Lo único que tienen que hacer los compañeros es ver las clases, ¿verdad? Es escuchar las clases. Yo pienso que son 45 minutos y ustedes tienen esa habilidad por medio de comunicación, pues nada más se colocan los audífonos y oyen 45 minutos antes de dormir, ¿verdad? Yo creo que no cuesta. ¿Qué es y dónde está el límite de la libertad de expresión? Hoy les digo esto porque hoy tengo aquí en mi poder una querella. Registrando entre mis cosas, encontré hace un par de años una querella de un alcalde municipal del departamento, de un municipio de Guatemala, de por ahí cerca. Encontré una querella, encontré una resolución del juez y encontré una resolución de la apelación especial, hasta ahí se quedaron. Y hoy la voy a analizar con ustedes, pero lo que voy a decir ahorita, cualquier parecido con nuestro país, Guatemala, definitivamente es pura coincidencia y como estoy en un curso de libertad de expresión, creo que puedo decir lo que yo quiero, ¿verdad? Este es un discurso del señor Evo Morales, presidente, ya saben ustedes de dónde, pero también ustedes ya saben
¿En qué paró don Evo Morales, verdad? ¿Cuál fue la situación al final en la que él quedó? Su discurso iba muy bueno. Creíamos, se mantuvo muchos años en el poder, eso sí es cierto, yo veo que sí se mantuvo. Nosotros no podemos ir a la reelección de los presidentes de la República, eso no es permitido. Inclusive hasta los parientes, ¿verdad? Tienen esa prohibición. Pero dice don Evo Morales, dice, he venido a encontrar a los que celebran el encuentro. Aquí, pues, yo, descendiente de los que poblaron América, hace 40.000 años he venido a encontrar a los que la encontraron solo 500 años, solo hace 500 años. Aquí pues nos encontramos todos, sabemos lo que somos y es bastante, nunca tendremos otra cosa. El hermano aduanero europeo me pide papel escrito con visa para poder descubrir a los que me descubrieron. El hermano usurero europeo me pide pago de la deuda contraída por Judas, a quien nunca autoricé a venderme. El hermano legüeleyo europeo me explica que toda deuda se paga con intereses, aunque sea vendiendo seres humanos y países enteros sin pedirles consentimiento. Yo los voy descubriendo. También yo puedo reclamar pagos y también puedo reclamar intereses. Consta en el archivo de Indias, papel sobre papel, recibo sobre recibo y firma sobre firma que solamente en los años 1503 y 1660 llegaron a San Lucas de Barrameda, dice 185.000 kilos de oro y 16 millones de kilos de plata provenientes de América. Saqueo, no lo creyera yo, porque sería pensar que los hermanos cristianos faltaron a su séptimo mandamiento. Genocidio, eso sería dar crédito a los calumniadores como Bartolomé de las Casas, que califican al encuentro como de destrucción de Indias, o a ultrosos como Arturo Uslar Pietri, quien afirma que el arranque del capitalismo y la actual civilización europea se deben a la inundación de metales preciosos. No, dice, esos 185.000 kilos de oro y 16 millones de kilos de plata deben ser considerados como el primero de muchos y otros préstamos amigables de América destinados al desarrollo de Europa. Lo contrario sería presumir la existencia de crímenes de guerra, lo que daría derecho no solo a exigir la devolución inmediata, sino la indemnización por daños y perjuicios. En lo financiero han sido incapaces, después de una moratoria de 500 años, tanto de cancelar el capital como sus intereses, cuando de independizarse de las rentas líquidas, las materias primas y la energía barata que les exporta y provee todo el tercer mundo. Muy simpático, ¿verdad? Lo que dice. Este deplorable cuadro corrobora la afirmación de Milton Friedman, dice, según la cual una economía subsidiada jamás puede funcionar y nos obliga a reclamarles para su propio bien el pago de capital, del capital y los intereses que tan generosamente hemos demorado todos estos siglos en cobrar. Al final dice, muy pesadas son esas moles de oro y plata. ¿Cuánto pesarían calculadas en sangre? Tras el vivir y el soñar está lo que más importa, y es despertar. Dije, cualquier coincidencia con Guatemala es pura casualidad. Límites a la libertad de expresión. ¿Qué les parece a ustedes lo que acaba de decir su profesora, que es funcionario público, que tiene que tener cuidado para lo que va a hablar, que por qué está leyendo este discurso, que por qué está diciendo que al final terminó mal don Evo Morales, ¿verdad? Inició bien y terminó mal, como aquel dicho del pato, ¿verdad? A ese ya lo saben ustedes, ya no lo voy a decir yo. Eh, los límites a la libertad de expresión, sí hay, claro que sí hay. Y nosotros en el campo
en que trabajamos, en el campo jurídico, ustedes van a ser abogados. En el campo jurídico vamos a analizar ahorita, ustedes escuchan la clase de ayer con la de hoy, la complementamos, ¿verdad? Lastimosamente son muy pocos minutos, ¿verdad? La libertad de expresión dice que tiene una larga historia anterior a los instrumentos internacionales de derechos humanos. Se cree que la libertad de expresión inicia a finales del siglo V, principios y todo el siglo VI, ¿verdad? O al comienzo del siglo V, dice posiblemente. Este derecho comprende la libertad de buscar, dice, recibir y difundir informaciones e ideas, ya sea oralmente o por escrito. En este caso que estamos viviendo, con toda la tecnología que estamos viviendo, a través de la tecnología, en donde nosotros en el celular, así tan sencillo, podamos tener algunos, encontramos cuántas redes sociales en donde nos enteramos de todo lo que sucede. Las cosas ahorita no son como en otros tiempos cuando nos referimos al conflicto armado interno donde era prohibido hablar. Muchos profesores de la Universidad de San Carlos fueron muertos, fueron ametrallados por clases. Recordemos a Manuel Colón Argueta, se recuerde en historia, yo siento que ustedes son bastante jóvenes los que están en otro lado. Él fue ametrallado por el Parque de la Industria después de un discurso que él emitió en el Congreso de la República. O sea, no podíamos hablar, era un tema complicado. Sentíamos y pensábamos mal posiblemente de nuestras autoridades, pero teníamos que callar. Hoy no es así. A raíz de la firma de los acuerdos de paz, pues todo acabó y la democracia aparentemente que vivimos pues hace que podamos actuar libremente. Yo ubico mucho los acuerdos de paz con la creación de la Universidad Rural, porque por ese tiempo inició Universidad Rural, muchos años ya, ¿verdad? Más de 22 años, ¿verdad? Más de 22, 24 años. El derecho, dice, comprende, el derecho de la libertad de expresión comprende no solo buscar ni recibir y difundir información, sino que comprende este derecho que lo podamos hacer de manera oral, de manera escrita, a través de figuras y a través de los medios que podamos hacerlo con el afán de divulgar nuestro pensamiento. Pero a este tema tenemos que analizar un poquito lo que ha sucedido con algunos periodistas que han sido muertos. El último que falleció fue, no, el último, no, yo no sé cuánto, ¿verdad? Porque hay una fiscalía que protege y que investiga ese tema del periodismo. Hay una fiscalía, ¿verdad? Esa sí la tenemos clara, que nació esta fiscalía a raíz de todos los atentados, de todos las arbitrariedades en contra de los medios de comunicación. ¿Cuál es la función de la Fiscalía ahorita para pensar en el tema de política criminal? Habría que ir a ver qué está haciendo la Fiscalía, cuáles son, qué es lo que está investigando y ante todo llegar y pensar a qué actos conclusivos ha llegado y qué ha logrado, cuántos autos o cuántas resoluciones ha logrado, cuántas sentencias condenatorias ha logrado. El último caso muy sonado por hablar en contra de un funcionario que ametrallaron a unas personas, dos periodistas en el parque de San Marcos. Bueno, la libertad de expresión dice que es un principio que apoya, dice, la libertad de expresión, que apoya, dice, la libertad de un individuo o un colectivo de articular sus opiniones, ideas sin temor a represalias, censura o sanción. La libertad de expresión se reconoce como un derecho humano, dice, en virtud del artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y reconoce el derecho internacional de los derechos humanos en el Pacto Internacional de Derechos Humanos Civiles y Políticos. Esto está desde hace muchísimos años, en 1869, con la Declaración Universal de los Derechos de Inglaterra, 1789, con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Al final, hay tres temas en donde se ubica la libertad de expresión, y aquí los tengo yo escritos. Dice buscar información e ideas, recibir información e ideas,
impartir información e ideas. Ahí abarcamos todos los entes involucrados en el tema de libertad de expresión. Al final dice que los estándares internacionales, regionales y nacionales también reconocen que la libertad de expresión se incluye, dice, cualquier medio oral, escrito, impreso y a través de internet o mediante formas artísticas. Este último tema es precisamente el expediente que tengo aquí en manos y lo que se atacó al alcalde municipal en ese tiempo a través de internet y a través del Facebook. Ya empezar el Facebook, todo el mundo lo leemos, ¿verdad? Pero las noticias de Twitter, así se dice, ¿verdad? Todos tenemos esa aplicación. Recuerden que esa aplicación pues no genera ningún gasto que tengamos más que el internet, ¿verdad? En fin, la hojita esa que les voy a hacer llegar es relacionada con esta situación de la libertad de expresión. Dice, el límite será en la libertad de expresión, el límite lo podemos encontrar cuando se vulneran, dice, derechos de otras personas. El uso de ciertas palabras o símbolos pueden atentar contra el honor o la dignidad de la persona y ahí sí tenemos problema al atentar contra el honor y la dignidad de la persona, porque vamos a ver en ese expediente que tengo a la vista, es de que mientras la persona está haciendo o trabaja como funcionario público en el ejercicio de su cargo, el mismo fundamento legal establece que no hay ningún delito cometido. ¿Cuáles serían los delitos que se cometen en contra del funcionario o empleado público al que se le está atacando a través de los medios de comunicación? Los delitos de acción privada, inicialmente los que aparecen ahí, ¿verdad? Calumnia, injuria o difamación. Es un capítulo completo que tiene su código penal y su libro, todos los libros de penal que han escrito sobre esos tipos penales ubican el tema directamente. La libertad de expresión es entonces la posibilidad de decir, escribir, leer y publicar lo que quiera. Toda clase de ideas, opiniones, puntos de vista, siempre y cuando no atente yo directamente contra la vida privada de la persona a la cual me estoy dirigiendo. Sin embargo, en la práctica, pues sí se ha atentado la vida privada de esas personas, pero vamos a leer el expediente, vamos a leer el fundamento legal y vamos, esa es mi opinión, ¿verdad? Siempre y cuando no se atente contra la vida privada. Pero hemos visto que muchos funcionarios públicos precisamente eso es lo que se les ataca, la vida privada. Si no, no nos veamos muy lejos con lo que está sucediendo ahorita con la elección del fiscal general, el fiscal general, la elección del procurador de los derechos humanos, la elección de jueces y de magistrados de Corte Suprema y Apelaciones que aún no se ha dado, ya vamos cumpliendo otro periodo más y no se ha decidido qué va a pasar, pero cómo los medios de comunicación lograron llegar a cuestiones muy íntimas de todos los participantes y de ahí disfrazar las cuestiones muy íntimas con lo público y en el ejercicio del cargo y deshicieron a la persona totalmente, ¿verdad? La aniquilaron, la fulminaron porque es difícil poderse uno levantar después de una apreciación pública que se hace de uno mala, que no atacan la resolución judicial, ¿verdad? Porque lo que podrían decir es que la resolución es prevaricosa, sino a veces se ataca la vida privada. Generalmente así se hace. Y es difícil poderse uno levantar de una acusación así tan tremenda que se da en los medios de comunicación, ¿verdad? Aquí en el departamento, pues, como fue público, lo puedo decir, un video que circuló de una abogada y pues no era funcionaria pública. Si ella logra descubrir quién fue el que inició o la que inició con ese video, ella sí podría hacer un acto, ¿verdad? Judicial, jurisdiccional y podría hacer uso directamente de los órganos jurisdiccionales. Bueno, en la doctrina
la libertad de expresión está íntima. Permítanme. Uy, tengo yo dinero. Déjame mi poquito. Ah, nada, nada. Y aquí, ¿cuánto gastó? ¿Qué gastó? Agárralo, finanza. Por 50. Eso quería yo en mi coquita. Bueno, pero bien. Pues sí, pues, si no, no. Bueno, digamos, pues, chicos, es que me trajeron una amiga alguería, pero no me trajeron lo que más me gusta, que es la Coca-Cola. Aquí no hay como cuesta conseguir. Bueno, yo en las diapositivas les coloco una sentencia de Sergio García Ramírez, Alejandra Gonza y Heréndira Ramos González, de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que resolvió lo relacionado con la persona. Al final, pues, ¿qué les puedo decir en cuanto al tema de política criminal y la libertad de expresión? Yo creo que solamente sería difundir algunos artículos que les voy a leer para que se tenga cuidado, ¿verdad?, al momento de hablar. ¿Y dónde se va a hablar? ¿Y qué se va a hablar? Porque el fundamento legal nos saca de dudas. Esta sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos señala que en su dimensión individual la libertad de expresión no se agota, dice, en el reconocimiento teórico del derecho a hablar o escribir, sino que comprende además, dice, el derecho a utilizar cualquier medio apropiado para difundir el pensamiento y hacerlo llegar al mayor número de destinatarios. Pero al final de estas diapositivas coloco dos casos, se los voy a leer porque estos no se van a poner, ¿verdad? Sino que se pusieron el año pasado. Y dice, en su dimensión social, la libertad de expresión es un medio para el intercambio de ideas e informaciones y para la comunicación masiva entre los seres humanos. Las dos dimensiones deben estar garantizadas, dice, simultáneamente. La libertad de expresión se proyecta en la posibilidad de expresar el pensamiento usando los medios que elija el emisor y también en la facultad de difundirlos a través de ellos para que sea conocido por sus naturales destinatarios. La obstrucción o vulneración de cualquiera de esas dos proyecciones limita y afecta el ejercicio del derecho en su conjunto. Es una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que la Corte nos presenta una definición o un concepto o un análisis de lo que es la libertad de expresión. De conformidad con el control de convencionalidad, nosotros tenemos obligación de hacer uso de esas sentencias al momento de resolver casos concretos que tengamos en los despachos. El control de constitucionalidad, que no se diga, yo coloco aquí en las diapositivas una sentencia de la Corte de Constitucionalidad en donde también refiere a lo mismo. Sin embargo, reflexionemos el artículo 411, 412 y 413 del Código Penal, los cuales fueron declarados inconstitucionales. Pero miren qué bonitos estaban. Dice, quien ofendiera en su dignidad o decoro, amenazar, injuriar y calumniar a cualquiera de los presidentes de los organismos de Estado será sancionado con prisión. Desacato. Quien amenazare, injuriare, calumniario de cualquier otro modo ofendiera en su dignidad o decoro a una autoridad o funcionario en el ejercicio de sus funciones o con ocasión de ellas será sancionado con prisión de 6 meses a 2 años. Y el último dice, prueba de la imputación. Así es como funcionan los delitos contra el honor que están en su Código Penal. Ayer les dije, lastimosamente esos artículos están declarados inconstitucionales, pero no es así. No es lastimosamente están declarados, no, señores. ¿Cómo nos enteramos de lo que están haciendo nuestros funcionarios públicos? ¿Cómo nos enteramos del uso que le están dando a nuestros impuestos? Todos pagamos impuestos, para todo pagamos impuestos. ¿Cómo nos enteramos si nuestros impuestos han sido
directamente aplicados a lo que establece la Constitución en cuanto a vivir dignamente, tener salud, educación y todo lo que haya. Bueno, nos regalaron la vacuna, menos mal, que yo me puse las 3 dosis y no pagué un centavo, ¿verdad? Y que viene una cuarta, dice, ay, no, a saber hasta cuándo. Yo creo que estas vacunas van a llegar hasta que fallezcamos, ¿verdad? Ahí, con una 10ª vacuna ahí, tal vez. En fin, yo no la pagué. Sin embargo, la vacuna que mi hija se fue a poner al extranjero, pues sí gasté, ¿verdad? La vacuna no le costó a ella en el extranjero, pero sí yo gasté en el boleto, porque nunca que venía la vacuna, ¿verdad? En fin, esos son temas, ¿verdad? En donde, ¿cómo nos enteramos de lo que ellos hacen? A través de los medios de comunicación. Hace 2 años fui objeto de un reconocimiento aquí en mi departamento de San Marcos, de parte de la Asociación de Periodistas de San Marcos y de todos los municipios. En promedio como de un poquito más de 100 periodistas me hicieron entrega del reconocimiento y ellos cada año entregan a 2 personas ese reconocimiento. Hace 2 años me lo entregaron por la labor que ejerzo aquí en la magistratura y les dije, si no fuera por ustedes, ¿cómo hacemos nosotros, los ciudadanos comunes, para saber qué está haciendo el fiscal distrital? ¿Qué está haciendo la directora de la defensa? ¿Qué está haciendo los bomberos? ¿Qué está haciendo el director del hospital? ¿Qué está haciendo la Procuraduría General de la Nación, el Ministerio de Trabajo? Solo a través de los medios de comunicación nosotros nos enteramos de todo lo que sucede. Entonces, bueno, estuvo la supresión de esos artículos, ¿verdad? Porque ahí sí le ponía un límite a la libertad de expresión. El artículo 35 de la Constitución Política de la República de Guatemala establece que es libre la emisión del pensamiento por cualquier medio de difusión, sin censura ni licencia. Este derecho no puede ser restringido por ley o disposición gubernamental alguna. Esto se parece mucho, un poquito a la libertad de locomoción, ¿verdad? Un tema muy de moda con nosotros, que todo el mundo quiere tapar las calles. Y la Corte de Constitucionalidad en ese sentido ha resuelto de que todos tienen derecho a manifestar siempre y cuando no afecten el derecho de otras personas. Yo pienso que manifestemos, porque si no manifestamos, ¿cómo nos escuchan, verdad? Pero si vamos a manifestar, no tapemos una calle, vámonos por la orilla, todos somos 1,000, 2,000, 100,000, pero vamos por la orilla y nos concentramos en un lugar, porque el problema se da y las sentencias de la CCAC han sido, ¿verdad? Donde dice que se deben tomar medidas para abrir el paso, dice, ahí viene el conflicto, ¿verdad? Y en derecho penal siempre ponemos un caso de esos donde dice que se ordena a la comitiva del ejército que pare esa manifestación y la manifestación lleva una orden de poder manifestar. Entonces, ante la autoridad, ante la orden, aquellos disparan y matan a una buena cantidad de manifestantes, ¿verdad? Sucedió hace muchos años eso, pero ya no. Dice, quienes se creyeren ofendidos tienen derecho a la publicación de sus defensas, aclaraciones y rectificaciones, el libre acceso de las fuentes de información y ninguna autoridad podrá limitar ese derecho. El artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos señala libertad del pensamiento y expresión. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o cualquier otro procedimiento de su elección. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura, sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley, ser necesarias para asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, la protección de la seguridad nacional, el orden público, la salud, etcétera. Ahí dice una buena cantidad de cuestiones. Dice la Corte de Constitucionalidad respecto a este derecho a la libertad de expresión, su sustento es el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos y que de ahí que la Corte de Constitucionalidad ha indicado pues una serie de circunstancias
que permitan no restringir la libertad de expresión. 2 minutos, política criminal. ¿Qué dicen ustedes? Prevenimos para que dejen de publicar cuestiones de todos, funcionarios, no funcionarios, prevenimos. Lanzamos una prevención en este tema. ¿O estamos conformes con enterarnos de todo lo que sucede a nivel nacional e internacional? Hay una señora que es de Escuintla, que es un alto funcionario en los Estados Unidos, de apellido Torres, ¿verdad? Ella habla mucho de Guatemala. Hoy nosotros estamos en la boca de todo el mundo por lo que está sucediendo con la elección del fiscal general y dice, porque eso lo dicen los medios de comunicación, la persecución que están recibiendo muchos fiscales y jueces. Yo, en los casi 13 años que tengo de ejercicio de mi judicatura, 13 años estuve en Cobán, tengo más de 8 años de estar aquí, jamás, pero jamás he recibido ni tan solo una llamada de mi superior para indicarme o recordarme de algún expediente. No, nunca. Yo, cuando dicen están persiguiendo a los fiscales, están persiguiendo a los jueces, y a mí me parece que eso es de otro mundo, porque aquí, ni yo que soy la presidenta, ni mucho menos las vocales que están conmigo, jamás han recibido ninguna injerencia, ni mucho menos, digamos, del Ministerio Público de aquí con nosotros de San Marcos. El Ministerio Público de este departamento es respetuoso hacia nosotros. Incluso los abogados, cuando quieren recusarnos, nos vienen a decir, ay, disculpe, les vamos a recusar. El respeto. Es posible que uno, en su función, haga la redundancia de funcionario público, se extralimite y sea abusivo. Ahí es donde encuentra, pues, definitivamente quién se va a estar dejando. Pero nosotros aquí, no. Bueno, leamos un poquito el caso, que no tuve oportunidad ayer de leerles a los patojos, a los jóvenes, a las señoritas. Y voy a leerles la resolución del juez. Y con esta, y ahí sí que con esta me despido y ustedes sacan su conclusión de lo que les voy a leer. Quisiera mandárselos, voy a tratar de tapar los nombres y se los voy a mandar porque está bonito. Dice, motivo de mi comparecencia, dice la querella, esta es una querella que presentó un alcalde municipal. Dice, vengo a promover querella penal por el delito de acción privada y a formular acusación en contra de X persona por los delitos de calumnia y difamación, dice el alcalde. Relato circunstanciado de los hechos, dice el artículo 474 y 475 del Código Penal, dice, pero yo estos artículos los dije, yo los tengo aquí, declarados inconstitucionales, bueno, no sé. Yo creo que esos fueron los que les leí. ¿Sabes? Hay que ver bien, ¿verdad? Porque vamos a ver si está enderezada esta cuestión. No fueron estos los que leí. Bueno. Dice, quien pretenda perseguir por un delito de acción privada, siempre que no produzca impacto social, formulará acusación, dice la acusación, datos que sirven para identificar relación clara, precisa y circunstanciada del hecho que el juez estima acreditado o que se atribuye, dice. Dice el señor alcalde, dice que a los que está denunciando, dice que a través de los medios de comunicación, precisamente a través de Facebook, se formularon situaciones incorrectas en torno a él como alcalde municipal y que se utilizaron palabras que atentan directamente contra su honor, ya que se le indicó que había un tráfico de influencias a favor de determinada persona, dice, y él elabora una serie de cosas, dice. Este hecho que yo considero que se debe acreditar está regulado en el artículo, dice, relacionado con la calumnia y la difamación. De ahí dice, porque usted, y entonces le hacen la imputación a la persona, porque usted, fulana de tal, el 11 de mayo, aproximadamente a las 17 horas, cumpliendo el día, lugar y hora, ¿verdad?, manifestó en redes sociales en la plataforma denominada tal,
en el municipio tal de manera consciente de su acto y con la finalidad de divulgar y provocar descrédito, dice el señor alcalde, que dio órdenes ilegales a X persona para que hiciera determinada situación y que por parte de la municipalidad le hizo llegar un legajo de tantas fotocopias, dice, de 36 fotocopias por parte de libre acceso a la información. ¿Vieron cómo amarramos aquí la ley de libre acceso a la información? Tal parece que las personas a las que están denunciando fueron y a la oficina de libre acceso a la información pidieron información en relación al juez de asuntos municipales y esa oficina les otorgó la información y esa les sirvió de base para lanzar esas situaciones o esa difamación ante las redes sociales, dice. De ahí dice que a través de la plataforma tal, dice, generó descrédito en contra de la persona y presenta su queja. Y aquí está la queja que a mí me gustaría hacerse la queja, pero hay nombres. Y se borran los nombres y ustedes ya saben cómo se logran ver los nombres a través de la luz, ¿verdad? Bueno. Dice la compañerita aquí de una vez, contesto, el Ministerio Público recibe denuncias por delito de acción privada. No, es una querella directamente ante el Tribunal de Sentencia. Está leyendo la Corte Centroamericana de los Derechos Humanos, no mi vida, Princess, Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, viene la resolución del tema. El señor alcalde muy ofendido en su honor porque a través de redes sociales dijeron una cantidad de cosas en contra de él. Él las considera como calumnias y difamaciones, dice. Viene el Tribunal de Sentencia creado por juez unipersonal, este es reciente, del año 2021. 2021 dice, artículo 35, libertad de emisión del pensamiento. Es libre la emisión del pensamiento por cualquier medio de difusión. Quienes se creyeron ofendidos tienen derecho a la publicación de sus defensas, aclaraciones y rectificaciones. No constituyen delito o faltan las publicaciones que contengan denuncias, críticas o imputaciones contra funcionarios o empleados públicos por actos efectuados en el ejercicio de sus cargos. Aquí está la resolución y aquí está la respuesta de lo que ayer también dije un poquito. Los funcionarios y empleados públicos podrán exigir que un tribunal de honor integrado en la forma que determine la ley declare que la publicación que los afecta se basa en hechos inexactos o que los cargos que se les hacen son infundidos. El fallo que reivindique al ofendido deberá publicarse en el mismo medio de comunicación social donde apareció. Artículo 27 de la Ley de Emisión del Pensamiento, por favor, yo creo que esto se los tengo que mandar, aunque sea en fotos, se los voy a mandar. Nadie puede ser perseguido ni molestado por sus opiniones. Artículo 35 de la misma Ley de Emisión del Pensamiento. No constituye delito de calumnia o injuria los ataques, dice aquí, a funcionarios o empleados públicos por actos puramente oficiales en el ejercicio de sus cargos, aun cuando hayan cesado en dichos cargos al momento de hacerles la imputación. 37. Los periódicos están obligados a publicar las aclaraciones, rectificaciones, explicaciones o refutaciones que les sean enviados por cualquier persona individual o jurídico. Artículo 47 de la Ley de Emisión de Pensamiento. Si se faltase el cumplimiento de la obligación consignada en el artículo 37 de esa ley, el ofendido podrá acudir ante el juez de paz. Resolución. Miren que estoy corriendo porque están yéndose los minutos. En el presente caso de estudio de la querella de méritos, evidencia que el mandante, o sea, que comparece en lugar del alcalde municipal, cargo que también ostentaba al momento del hecho de reclamar, ante ello, al ser considerado como funcionario público, debe observarse estrictamente el precepto constitucional que señala la no existencia del delito o falta en toda denuncia, crítica o imputación efectuada a las personas con la calidad de compareciente, mismo que si bien es cierto le existe el derecho de reclamar por esta causa, también lo es que debe hacerlo en la vía establecida, o sea, requiriendo que la información que le afecta se declare con una publicación inexacta o infundada. Ahí está la respuesta, miren. Y solicitar que le permita anunciar por este medio, dice, las aclaraciones, rectificaciones o explicaciones. Muy bien, esto es objeto de una apelación especial. Y la apelación especial es un poco más fuerte. Y la apelación especial hace ver todas las leyes, ¿verdad? En los fundamentos y todo lo que establece ahí. Dice
Al final dice, señala el derecho de defensa, dentro de la ley dice, y por lo anterior, para el Tribunal de Alzada no existe inobservancia, dice el derecho de defensa, en la resolución que se impugna, no obstante lo anterior, el agravio de fondo que hace referencia al apelante, por lo que se ubica primeramente en el auto venido y posteriormente en los hechos imputados a estos últimos, analizará y determinar si las ofensas a que se refiere el apelante contemplan aspectos de la vida privada o de la moral, o si por el contrario las ofensas a que se refiere el recurrente van dirigidas a la función del cargo que ostenta el hoy querellante exclusivo. No se está, dice, ante un delito, falta ni ante calumnia o injuria en relación a opiniones vertidas hacia el funcionario público. Conclusión, sí se puede decir todo lo que queramos en contra de los funcionarios públicos. Qué tremenda situación. ¿Cómo estamos entonces ahora con lo que está sucediendo en la calle? Ya le contesté aquí a la compañera, ya le contesté a la otra. Vamos a ver si hay en Telegram. No hay nada en Telegram. Bueno. ¿Cómo estamos entonces con los medios de comunicación? Y por último, analicemos una sentencia de la Corte de Constitucionalidad, y esta se dio en el año 2020, cuando el Congreso de la República le restringió el acceso al Congreso, a las sesiones, a un grupo de periodistas. Este grupo de periodistas, amenazados con la violación a la libertad de expresión, presentaron su acción constitucional de amparo. La Corte de Constitucionalidad en ese momento declaró y dijo: Congreso sí debe cuidar y debe proteger a todas las personas que entran, porque estamos en una pandemia, y debe seguir todas las medidas sanitarias sabidas y por haber, con el afán de que no existan contagios. Pero usted no puede restringir el derecho a los señores periodistas a ingresar a ver las sesiones. En sí, la sentencia esta de la Corte de Constitucionalidad al final les dio el acceso a los periodistas para que pudieran permanecer dentro del hemiciclo siempre y cuando cumplieran con las medidas sanitarias. Esta sentencia es del año 2020. Y en sí hay una cantidad de sentencias en donde el libre acceso a la información o la libertad de expresión no debe ser restringida bajo ningún parámetro. Sin embargo, hemos visto aquí en el país, a mí no me gusta mucho decir Guatemala, ¿verdad? Porque se puede pensar un poco mal, pero en México hemos visto cómo han acribillado a los periodistas porque están diciendo cosas que no les conviene a la persona que ostenta cargo público, ¿verdad? La última vez yo vi una noticia en donde ametrallaron a 7 periodistas que estaban cubriendo una nota. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros los guatemaltecos para enterarnos cómo está nuestro país? ¿Cómo hacemos para enterarnos cómo estamos internacionalmente? Hoy, muy agraviados internacionalmente y muy controlados internacionalmente. ¿Cómo hacemos para darnos cuenta? A través de los medios de comunicación. ¿Hay manera de restringir la libertad de expresión? Podría ser una manera cuando en un proceso penal se está conociendo. Ayer hice la pregunta y ahorita la estoy contestando. Cuando en un proceso penal se está conociendo situaciones de menores en donde se debe estar bajo reserva o debe ser a puerta cerrada. La ley permite eso. Yo a periodistas que quieran ingresar cuando estamos resolviendo una cuestión de violación agravada, violación con circunstancias especiales de agravación, no se puede dejar entrar. También los periodistas encuentran límites cuando los expedientes están bajo reserva porque no se quiere que se filtre la información y entonces los jueces ordenan esa reserva. Ahí no hay límite, y si hay límite, ¿verdad? Hay límite porque la ley misma establece que no se puede divulgar. Recuerdan ustedes que ahora todas las personas que son aprehendidas, cuando salen en los medios de comunicación, le ponen unos cuadritos en la cara para que no se ubique, pero dicen el nombre a veces, entonces como que no funciona. Pero eso es consecuencia de que en un momento los jueces y magistrados pidieron al Ministerio de Gobernación de que se cuidara la imagen y se cuidara la persona, porque por el principio de inocencia, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando uno ya lo sacan en los medios de comunicación y dicen, este se le encontró robando?
este estigma queda de una vez para toda la vida y queda uno de una vez marcado. Y a veces uno piensa que es mejor estar guardando prisión y esperar una sentencia, que dicten una sentencia, o el descrédito, el deshonor, o lo que sucedió en la calle, con las personas, con la familia, con los hijos. En fin, compañeros, ¿cómo frenar eso? Yo creo que no está frenado. Yo creo que Guatemala sí ha cumplido, tienen un 100% porque han habido periodistas que han fallecido, que los han acribillado. En Guatemala yo creo que no hay esa restricción en política criminal y la libertad de expresión. Creo que estamos, en este tema estamos bien porque sí se permite decir y subir lo que sea a los medios de comunicación. Ahora, que ya nos persigan a título individual y nos persigan en la calle y nos quieren hacer algo, esa es otra cosa, ¿verdad? Ese es otro tema, pero en relación a la libertad de expresión, por lo menos hasta el día de hoy estamos muy bien. Cuídense mucho y los veo en un ratito porque vamos a conectarnos al otro tema.